Me llamo Sofía. Tengo 17 años y acabo de descubrir que mis padres gastaron los $45.000 que ahorré desde los 12. Necesitábamos un respiro, hija, dijo mi madre, con la misma naturalidad con la que pediría un café. Tu padre perdió su trabajo y la casa necesitaba reparaciones. Además, añadió mi padre, sin mirarme a los ojos, teníamos derecho a disfrutar un poco. Fuimos a la playa, compramos muebles nuevos. Eres joven, Sofía. Puedes empezar de cero. No discutí. No lloré. Solo miré el estado de cuenta bancaria que había encontrado por casualidad en el escritorio de mi padre, vi el saldo de $312.42 y entendí que esa noche ya no tenía familia. El silencio fue mi única respuesta. Y en ese silencio, algo dentro de mí cambió para siempre. Para entender lo que pasó aquella noche, tengo que contarles cómo era mi vida antes. No para justificarlos, nada justifica lo que hicieron, sino para que entiendan la magnitud de la traición. Crecí detrás del mostrador de la ferretería de mis padres. Desde que tengo memoria, mi uniforme era un delantal azul manchado de grasa y óxido. Mientras mis compañeras de escuela iban a fiestas de cumpleaños o aprendían a maquillarse, yo aprendía a diferenciar un tornillo de zinc de uno de acero inoxidable, a pesar sacos de cemento de 50 kilos, a sonreírle a clientes que me trataban como si fuera invisible. No me malinterpreten. Nunca odié la ferretería. Al contrario, estaba orgullosa de ayudar. Mis padres me decían que éramos un equipo, que la familia lo era todo, que el sacrificio de hoy sería la recompensa de mañana. Y yo les creí. Con toda la fe de una niña que aún no sabía que el mundo premia a los que muerden y castiga a los que muerden él. Polvo por amor. A los 12 años, mi padre abrió una cuenta de ahorros a mi nombre. Esto es para tu futuro, Sofía, me dijo, mientras firmaba los papeles en el banco. Para la universidad. Para que seas alguien en la vida. Recuerdo haber llorado de emoción esa noche. Me abracé a mi almohada y soñé con batas blancas y estetoscopios. Quería ser médica. No por dinero, no por prestigio. Quería ser médica porque a los 10 años vi a mi abuela morir de cáncer en una sala pública, sin que ninguna enfermera le ofreciera ni un vaso de agua a tiempo. Quería ser médica para que nadie más muriera como ella, sola, con frío, esperando. A los 13, empecé a trabajar oficialmente en la ferretería después de la escuela. 8 horas los sábados, 4 los domingos, 2 horas cada tarde entre semana. Mi madre me pagaba para que aprendiera el valor del dinero, como decía. $8 la hora. La mitad iba a la cuenta de ahorros. La otra mitad, según ella, para mis gastos. Pero nunca tuve gastos. No salía, no compraba ropa nueva, no iba al cine. Cada centavo que podía, lo ahorraba. A los 14, dejé de pedir regalos de cumpleaños. Prefería que depositaran dinero en la cuenta. A los 15, trabajaba más horas que mi padre. Él empezaba a llegar tarde, a quejarse del dolor de espalda, a desaparecer a hacer mandados que duraban horas. Yo no preguntaba. Confiaba. A los 16, la ferretería comenzó a dar pérdidas. Mis padres discutían en susurros que creían que no escuchaba. Hay que pedir otro préstamo, decía mi madre. El banco ya no nos presta más, respondía mi padre. Yo seguía trabajando, seguía ahorrando, seguía confiando. El día que cumplí 17, revisé el saldo de mi cuenta por primera vez en meses. Tenía $45.000 exactos. Había hecho las cuentas. Con eso pagaba los primeros 2 años de medicina en la universidad pública, si vivía con lo mínimo. Con una beca parcial, podía terminar. El sueño estaba al alcance de mi mano. Esa noche, mi madre hizo una cena especial. Pollo horneado con papas. Mi padre brindó con vino barato. Por nuestra hija, la futura doctora, dijo. Y yo sonreí, porque aún no sabía. 3 días después, encontré los papeles. Ahora, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Brillantes, evidentes, como faros en la oscuridad. Pero yo no quería verlas. Primera señal, el viaje a la playa.
Un fin de semana de enero, mis padres anunciaron que se iban 3 días a la costa. Para despejar la mente, dijeron. Yo me quedé sola, cuidando la ferretería, durmiendo en mi habitación con las llaves bajo la almohada. Cuando volvieron, tenían bronceado nuevo y compraron una televisión de 50 pulgadas que estaba en oferta. Pensé que era su dinero. Nunca imaginé que fuera el mío. Segunda señal, los muebles nuevos. La sala pasó de tener un sofá viejo y despintado a tener un juego de sala completo, tapizado en tela beige que mi madre decía traía clase. También cambiaron la mesa del comedor, el refrigerador, la cama matrimonial. Inversiones, llamaba mi padre a esas compras. Yo asentía, porque confiaba. Tercera señal, las discusiones sobre el préstamo. Un día escuché a mi madre llorar en la cocina. No sé cómo vamos a pagar el siguiente mes, decía. Mi padre respondía con un suspiro, ya veremos. Pensé que hablaban de la ferretería. Pensé que mis ahorros estaban a salvo, en otro banco, con mi nombre, intocables. Qué ingenua fui. La verdad es que nunca revisaba los extractos. Mi padre me había dicho que la cuenta era de plazo fijo, que no podía tocar el dinero hasta los 18. Yo lo creí. ¿Por qué no iba a creerlo? Era mi padre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba helado los domingos, que decía que yo era su princesa. Las princesas no revisan las finanzas de sus padres. Las princesas confían. Y las princesas, a veces, terminan en un cuarto vacío con $45.000 menos. Después de ver el extracto, no reaccioné de inmediato. De hecho, pasé 2 horas sentada en el borde de mi cama, con el papel entre las manos, leyendo y releyendo las transacciones. Retiro, $3.500. Hotel Playa Azul. Retiro, $1.200. Electrodomésticos López. Retiro, $8.000. Abono a tarjeta de crédito. Retiro, $15.000. Préstamo personal, cancelación. Retiro, $4.000. Viaje a Cancún. Cancún. Ellos fueron a Cancún mientras yo trabajaba turnos dobles en la ferretería. Eran las 10 de la noche cuando bajé las escaleras. Mis padres veían televisión en su nuevo sofá beige. Mi madre comía helado de una taza. Mi padre roncaba suavemente. Necesito hablar con ustedes, dije. Mi madre apagó el televisor. Mi padre abrió un ojo. ¿Qué pasa, hija?, preguntó, con ese tono de cansancio que usaba cuando no quería escuchar problemas. Mostré el extracto. ¿Qué es esto? El silencio duró 5 segundos que se sintieron como 5 años. Mi madre y mi padre se miraron. Hubo un pequeño asentimiento, como si hubieran ensayado este momento. Y entonces mi madre habló. Siéntate, Sofía. No me senté. Necesitábamos un respiro, dijo, con la misma naturalidad con la que pediría un café. Tu padre perdió su trabajo hace 8 meses, y la casa necesitaba reparaciones urgentes. El techo se filtraba, la cocina estaba cayéndose. Gastaron $45.000, respondí, sin levantar la voz. Eso no es un respiro. Es todo lo que ahorré desde los 12 años. Mi padre se incorporó en el sofá. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Mira, Sofía, dijo, con un tono que quería ser calmado pero sonaba a justificación, entiendo que estés molesta. Pero nosotros somos tus padres. Te hemos dado todo. Techo, comida, educación. Me hicieron trabajar desde los 12 años. Para que aprendieras el valor del dinero, interrumpió mi madre. Y mira, lo aprendiste. Eres una chica responsable, trabajadora. Eso no te lo quita nadie. Me quitaron $45.000. No te los quitamos, dijo mi padre, soltando una risa incómoda. Los usamos. Hay una diferencia. Además, tú eres joven, Sofía. Tienes 17 años. Puedes empezar de cero. Nosotros ya no tenemos esa oportunidad. Tu madre tiene problemas de tiroides, yo no encuentro trabajo.
¿Por qué no buscas?, respondí, y esa fue la primera vez que levanté un poco la voz. Pasas el día viendo televisión y quejándote. La ferretería está hecha un desastre porque no quieren trabajar. El ambiente se tensó. Mi madre dejó el helado en la mesa. No te permito que le hables así a tu padre. No me permito que me roben. No te robamos, dijo mi padre, y ahora sí había un dejo de enojo en su voz. Somos tu familia. Lo que es nuestro es tuyo y lo que es tuyo es nuestro. Así funciona esto. Así no funciona nada, respondí, y mi voz tembló apenas un poco. Ustedes me dijeron que esa cuenta era para mi futuro. Para la universidad. Para medicina. Y lo será, dijo mi madre, con una sonrisa que quería ser tranquilizadora pero era solo triste. Cuando termines la escuela, buscas un trabajo, ahorras de nuevo y en unos años. ¿Unos años?, la interrumpí. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó ahorrar $45.000 trabajando 8 horas los sábados y 4 los domingos? ¿Sabes cuántas fiestas me perdí? ¿Cuántas tardes de cine con mis amigas? ¿Cuántas veces dije que no podía porque tenía que cuidar la ferretería? Mi madre bajó la mirada. Tuviste una infancia privilegiada, murmuró. ¿Privilegiada?, repetí, incrédula. ¿Trabajar desde los 12 años es un privilegio? Tuviste techo, comida, ropa. La ropa me la compraba yo con mi dinero. El silencio volvió. Más pesado esta vez. Mi padre suspiró, se frotó la cara con las manos. Mira, Sofía, no hay nada que hacer. El dinero ya está gastado. No podemos devolverlo. Lo siento, ¿ok? Lo siento. Pero así son las cosas. A veces la vida no sale como uno planea. No, la vida no, respondí. Pero la familia debería ser diferente. Di la vuelta y subí las escaleras. No corrí. No lloré. Caminé con pasos firmes, sintiendo como cada escalón me separaba un poco más de ellos. En mi habitación, cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la cama y por primera vez en mi vida me permití sentir rabia. No una rabia explosiva, de gritos y golpes. Una rabia fría, quieta, que se instaló en mis huesos como una helada de invierno. Esa noche entendí todo. Entendí que el amor de mis padres tenía un límite y que ese límite era su propio bienestar. Entendí que para ellos yo era un plan de retiro, no una hija. Entendí que el equipo familiar era una farsa donde yo ponía el trabajo y ellos ponían las excusas. Y entendí, sobre todo, que si no salía de esa casa, nunca sería médica. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en el suelo, con la luz apagada, mirando la ventana. A las 3 de la mañana empezó a llover. El sonido del agua contra el techo era como un mantre. Me ayudó a pensar. Repasé mis opciones. Primera opción, quedarme. Seguir trabajando en la ferretería. Terminar la escuela. Intentar ahorrar de nuevo, aunque esta vez mis padres sabrían que tenía dinero y probablemente volverían a tomarlo. Esperar hasta los 18 para abrir una cuenta que solo yo pudiera manejar. Empezar la universidad a los 20, si tenía suerte. Segunda opción, irme. Salir de esa casa, buscar un trabajo de tiempo completo, terminar la escuela nocturna, ahorrar sola, aplicar a becas, hacerlo todo sin ellos. La segunda opción daba miedo. Mucho miedo. Pero la primera daba más miedo todavía, la idea de despertar dentro de 10 años, en la misma habitación, con los mismos padres, con el mismo sueño postergado. A las 5 de la mañana, tomé una decisión. Me levanté, saqué mi maleta vieja de debajo de la cama y empecé a empacar. Ropa, documentos, mi laptop vieja, algunos libros. Nada más. No quería nada que me recordara a ellos. A las 6 bajé a la cocina. Mis padres aún dormían. Preparé café, me serví una taza y escribí una nota. Me voy. No intenten buscarme. No voy a volver. No los voy a denunciar porque no tengo pruebas de que el dinero era mío, y porque aunque las tuviera, no quiero pasar años en un juicio. Pero tampoco voy a quedarme.
Ustedes eligieron su comodidad sobre mi futuro. Yo elijo mi futuro sobre ustedes. No me escriban. No me llamen. Si algún día los vuelvo a ver, será porque yo decida. Sofía. Dejé la nota en la mesa de la cocina, junto a las llaves de la casa y las de la ferretería. Tomé mi maleta, salí por la puerta trasera y caminé hacia la parada del autobús. Eran las 6:20 de la mañana. El sol empezaba a salir. El aire olía a tierra mojada. No lloré. Aprendí a sobrevivir sin ayuda. Esa fue la primera lección de mi nueva vida. El autobús me dejó en el centro de la ciudad. Tenía $230 en efectivo, lo que había ahorrado de mis propinas en los últimos meses, una maleta y ninguna dirección a dónde ir. Caminé durante horas. Pasé por plazas, por parques, por calles que nunca había recorrido. La ciudad se veía distinta cuando no tenías un hogar al que volver. Más grande. Más fría. Más llena de posibilidades y de peligros. Al mediodía, encontré un cartel de "Se necesita mesera" en la ventana de un café. Entré, pedí hablar con el dueño y en menos de 15 minutos tenía un trabajo. El sueldo era bajo, el mínimo más propinas, pero incluía un almuerzo gratis al día. Eso era más de lo que tenía una hora antes. ¿Dónde vives?, me preguntó el dueño, un hombre de unos 50 años llamado Carlos, con canas en el bigote y ojos cansados. Estoy buscando un lugar, respondí. Me miró con algo que podría haber sido lástima o podría haber sido reconocimiento. No preguntó más. Hay una pensión a 2 cuadras. Es barata, pero es segura. Pregunta por la señora Elena. Le di las gracias y fui directo a la pensión. La señora Elena era una mujer mayor, de esas que han visto tanto que ya nada la sorprende. Me mostró una habitación pequeña, una cama individual, un ropero, una ventana que daba a un patio interior. El baño era compartido. La cocina también. $100 a la semana, dijo. La primera por adelantado. Le pagué. Me dio las llaves y me deseó suerte. Esa noche, acostada en esa cama que no era mía, en esa habitación que olía a humedad y a viejo, sentí el peso de todo lo que había pasado. Mis padres, la ferretería, los años de trabajo, el dinero desaparecido. Todo se juntó en mi pecho como una piedra. Y entonces, por fin, lloré. Lloré hasta quedarme dormida. Lloré por la niña que fui, por la adolescente que trabajaba mientras sus amigas vivían, por los $45.000 que nunca volverían. Lloré por el sueño que parecía más lejano que nunca. Pero cuando desperté al día siguiente, el llanto había hecho su trabajo. No me sentía mejor, exactamente. Me sentía más liviana. Como si hubiera soltado algo que no necesitaba cargar. Me levanté, me vestí y fui a mi primer turno en el café. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba de mesera en el café de Carlos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego corría a la escuela nocturna, donde terminé mi último año de secundaria en 6 meses en lugar de 12, porque tomaba clases extra y estudiaba hasta las 2 de la mañana. Luego dormía 4 horas y empezaba de nuevo. Los fines de semana trabajaba de niñera para una familia del barrio. La madre era enfermera, trabajaba turnos de 12 horas, y necesitaba a alguien que cuidara a sus 2 hijos pequeños. Me pagaba $100 por fin de semana. A veces me dejaba comida para llevar. También limpiaba casas los domingos por la tarde. 3 casas, 5 horas en total, $40 cada una. Era agotador, pero el dinero sumaba. Llevaba un registro de cada centavo en una libreta. Gastos fijos, alquiler, comida, transporte, útiles escolares. No había margen para nada más. No compraba ropa nueva. No salía con amigos, no tenía amigos en realidad, no tenía tiempo para tenerlos. No me enfermaba, porque enfermarse costaba dinero. A veces, en los momentos más oscuros, me preguntaba si valía la pena. Si no sería más fácil rendirme, volver a casa de mis padres, pedir perdón, aceptar que el sueño de ser médica era solo eso, un sueño. Pero entonces recordaba la noche del extracto bancario.
Recordaba la cara de mi madre diciendo, puedes empezar de cero. Recordaba a mi padre riéndose mientras decía, así funciona esto. Y la rabia fría volvía. No una rabia destructiva. Una rabia útil. Una rabia que me levantaba de la cama a las 5 de la mañana, que me llevaba al café antes de que amaneciera, que me mantenía despierta estudiando cuando mis ojos se cerraban solos. La rabia es una mala consejera, dice la gente. Pero yo descubrí que la rabia bien dirigida es el mejor motor del mundo. A los 6 meses de vivir sola, tuve mi primer momento de quiebre. Fue un martes cualquiera. Había trabajado el turno de la mañana en el café, había ido a la escuela, había estudiado 3 horas en la biblioteca pública porque en la pensión no había espacio. Eran las 11 de la noche cuando volví a mi habitación. Había una nota debajo de mi puerta. De la señora Elena. Hija, debes el alquiler de esta semana. Si no pagas mañana, tendrás que irte. Había olvidado pagar. Literalmente lo había olvidado. Mi cabeza estaba tan llena de horarios, de fechas de exámenes, de listas de tareas, que el alquiler se me había escapado por completo. Revisé mi cartera. Tenía $20. El alquiler eran 100. Me senté en el suelo de la habitación, apoyé la espalda contra la cama y por primera vez en meses, sentí que no podía más. No puedo, susurré a la nada. No puedo seguir así. El pensamiento de rendirme apareció como una sombra. Vuelve a casa, decía una voz en mi cabeza. Pide perdón. Di que estabas exagerando. Ellos te recibirán. Siempre lo hacen. La familia lo perdona todo. Pero entonces recordé algo que había leído en un libro de la biblioteca, la familia no lo perdona todo. La familia hace lo que le conviene y llama amor a la conveniencia. No recuerdo el título del libro ni el autor. Pero esa frase se quedó conmigo. Al día siguiente fui a hablar con la señora Elena. Le expliqué mi situación. Le mostré mi libreta de gastos, mis calificaciones, mi plan para entrar a la universidad. No sé qué vio en mí, quizás a sí misma cuando era joven, quizás a una hija que nunca tuvo, pero accedió a esperar una semana. También me ofreció un trato, si limpiaba las áreas comunes de la pensión todos los días, me descontaba $25 del alquiler semanal. Acepté sin dudar. Esa fue la segunda lección de mi nueva vida, pedir ayuda no es rendirse. Es entender que sobrevivir solo no es lo mismo que vivir bien. En mi último año de secundaria nocturna, apliqué a todas las becas que encontré. Llené formularios, escribí ensayos, conseguí cartas de recomendación de Carlos, el dueño del café, y de la señora Elena. No tenía notas de mis padres, no les hablaba desde que me fui, pero mis calificaciones hablaban por sí solas. Promedio general, 9.8 sobre 10. Las mejores notas en biología, química y matemáticas. En marzo llegó la carta que cambiaría mi vida. No era de una universidad privada. Era del Estado. Pero era una beca del 30% para estudiar medicina en la universidad pública. No cubría todo, pero cubría suficiente. El resto lo pagaría trabajando. Leí la carta 3 veces. La cuarta vez, lloré. No de tristeza. De alivio. Porque por primera vez en 2 años, el sueño no era solo posible. Era real. La universidad pública era un mundo nuevo. Gente de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las historias. Había estudiantes que llegaban en autos lujosos y estudiantes que llegaban caminando desde barrios marginales. Había jóvenes de 18 años y señores de 60 que por fin podían cumplir su sueño. Yo estaba en algún punto medio. Tenía 19 años, 2 años de sobrevivencia en la espalda y una determinación que rozaba la obsesión. El primer semestre fue brutal. Las materias eran difíciles, los profesores exigentes, los horarios agotadores. Además de estudiar, trabajaba 20 horas a la semana en el café. Carlos me había aumentado el sueldo y reducido las horas cuando supo que había entrado a la universidad, más otras 10 horas limpiando casas. Dormía 5 horas por noche, a veces menos.
Comía arroz con huevo casi todos los días porque era lo más barato. Mi ropa era la misma de hacía 2 años, remendada en los codos y descolorida por los lavados. Pero estaba viva. Y estaba estudiando medicina. Eso era todo lo que importaba. El segundo semestre fue más duro. Tuve que dejar el trabajo de limpieza porque no me alcanzaba el tiempo. Mis ingresos bajaron y empecé a preocuparme por el dinero otra vez. Pero entonces conseguí una beca de transporte, $20 a la semana para el autobús, y otra de alimentación, comida gratis en el comedor universitario. Las becas no eran caridad. Eran el resultado de horas de papeleo, de entrevistas, de demostrar una y otra vez que merecía estar ahí. Aprendí a navegar el sistema, a llenar formularios, a escribir ensayos convincentes sobre mi situación de vulnerabilidad. No me gustaba esa palabra, vulnerabilidad. Me hacía sentir débil. Pero entendí que a veces hay que mostrarse débil para obtener lo que se necesita. La carrera de medicina duraba 6 años. Para mí, duró 7, porque en el tercer año tuve que reducir la carga académica para trabajar más horas. El café de Carlos ya no era suficiente, necesitaba algo mejor pagado. Conseguí un trabajo como asistente de enfermería en una clínica pequeña. No pagaba mucho, pero me daba experiencia y contactos. Además, me permitía estudiar mientras trabajaba, porque en los turnos nocturnos solía haber horas muertas. La clínica estaba en un barrio pobre. Atendíamos a gente sin seguro, a madres solteras, a ancianos abandonados. Vi cosas que me rompieron el corazón y cosas que me endurecieron el alma. Vi a un niño de 5 años morir de una infección que se podía haber tratado con antibióticos de $30. Vi a una mujer dar a luz en el pasillo porque no llegamos a tiempo a la sala de partos. Vi a un anciano llorar de felicidad porque alguien, por fin, le había tomado la mano. Esas experiencias me enseñaron más que cualquier libro. Me enseñaron que la medicina no es solo ciencia. Es humanidad. Es estar presente cuando nadie más quiere estarlo. En el 5.º año de la carrera, me ofrecieron una pasantía en el Hospital General. Era no remunerada, pero era una oportunidad única. Acepté y dejé el trabajo en la clínica. Me mantuve con ahorros y con una nueva beca que había conseguido para estudiantes de alto rendimiento. La pasantía era agotadora. Turnos de 12 horas, a veces más. Pacientes que llegaban en ambulancia, que gritaban, que sangraban, que morían. Médicos que te trataban como basura porque aún no tenías título. Enfermeras que te enseñaban más que cualquier profesor. Pero también había momentos de luz. Una sonrisa de un paciente agradecido. Un gracias, doctora, de alguien a quien apenas había ayudado. La primera vez que suturé una herida yo sola y el médico supervisor asintió con aprobación. En el 6.º año, todo empezó a tomar forma. Mis calificaciones eran excelentes. Mis profesores me recomendaban. Había publicado un pequeño estudio sobre infecciones postquirúrgicas en pacientes de bajos recursos. Nada importante, pero suficiente para poner mi nombre en una revista médica local. Me gradué a los 24 años. 7 años después de haber salido de casa con una maleta y $230. La residencia fue otro nivel de exigencia. 4 años más, esta vez con sueldo, bajo, pero sueldo al fin. Me especialicé en cirugía general, con enfoque en trauma. Elegí esa especialidad porque era la más dura, la que menos gente quería, la que te obligaba a tomar decisiones en segundos. También era la que me permitía salvar vidas de verdad. No desde un consultorio, con citas programadas y diagnósticos lentos. Desde el quirófano, con las manos dentro de un cuerpo abierto, luchando contra el reloj. Terminé la residencia a los 28 años. 8 años después de haber empezado la universidad. 10 años después de haber salido de casa de mis padres. A los 29, me ofrecieron un puesto como cirujana adjunta en el mismo hospital donde había hecho la residencia. No era el más prestigioso de la ciudad, pero era el mío. Ahí había aprendido, había llorado, había crecido. Mi salario era bueno. No era rica, pero podía pagar un alquiler decente, comer bien, comprarme ropa nueva sin revisar las etiquetas de precio. También podía ahorrar.
Esta vez en una cuenta que solo yo controlaba. Compré un apartamento pequeño, cerca del hospital. 2 habitaciones, una sala, una cocina. Nada lujoso, pero mío. Las paredes eran de un color que elegí yo. Los muebles los compré yo. No había fotos de mis padres en ningún lugar. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en mi sofá con una taza de té y pensaba en todo lo que había pasado. En la niña que trabajaba en la ferretería. En la adolescente que encontró el extracto bancario. En la joven que durmió en una pensión con olor a humedad. Y me sentía orgullosa. No por el dinero, no por el título. Porque había sobrevivido. Porque había construido algo desde la nada. Porque cada cicatriz, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada en silencio, había valido la pena. El tiempo no borra, solo revela. Y lo que había revelado era que yo era más fuerte que cualquier traición. 10 años sin ver a mis padres. 10 años sin una llamada, sin un mensaje, sin una carta. No intentaron buscarme después de aquella nota que dejé en la cocina. O quizás sí lo hicieron y no me enteré. Cambié de número de teléfono varias veces. No tenía redes sociales. Me hice invisible a propósito. El silencio fue mi única respuesta durante una década. Pero el silencio no dura para siempre. Era un martes de noviembre cuando vi sus nombres en la lista de pacientes del hospital. No al principio, ellos no pidieron consulta conmigo, no sabían que trabajaba ahí. Fue una coincidencia. O el destino. O lo que sea en lo que creas cuando llevas 10 años huyendo de tu pasado. El doctor Méndez, jefe de cirugía, me llamó a su oficina. Sofía, dijo, con ese tono que usaba cuando algo no estaba bien, tengo un paciente que quiere verte. Dice que es tu padre. El mundo se detuvo. ¿Qué? Un tal Roberto. Llegó a urgencias anoche. Dolor abdominal severo. Los exámenes muestran una obstrucción intestinal. Necesita cirugía, pero se ha negado a operarse con nadie que no seas tú. Respiré hondo. Conté hasta 10. Luego hasta 20. ¿Quién más sabe? Nadie. Por eso te llamé primero. Quería darte la opción de rechazar el caso. No estarías violando ningún código ético. Hay otros cirujanos en el hospital. ¿Y mi madre? También está aquí. Llegó con él. No parece estar enferma, pero, bueno, no se ha separado de su lado. Cerré los ojos. Por un momento, fui otra vez esa adolescente de 17 años, sentada en el suelo de su habitación, con el extracto bancario entre las manos. Dame unos minutos, dije. El doctor Méndez asintió y salió de la oficina. Me quedé sola, mirando la pared blanca. Mi mente era un torbellino de recuerdos, de emociones, de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Qué quieren? Pero entonces, algo dentro de mí se calmó. No era la rabia fría de antes. Era algo más profundo. Una certeza. Yo ya no era la niña que necesitaba su aprobación. Ya no era la adolescente que esperaba una disculpa. Era una cirujana. Una mujer de 30 años que había construido su vida desde los escombros. Y si ellos estaban ahí, era porque yo lo permitía. No al revés. Me levanté, ajusté mi bata blanca y salí de la oficina. Doctor Méndez, dije, con la voz más calmada de la que me creía capaz, voy a verlos. Pero quiero que alguien más esté presente en la habitación. Un testigo. Por supuesto. ¿La enfermera jefa? Perfecto. Caminé hacia la sala de pacientes con pasos firmes. Cada paso era un recuerdo. Cada recuerdo, una herida cerrada. Aprendí a sobrevivir sin ayuda. Ahora iba a aprender a enfrentar a quienes me obligaron a hacerlo. La habitación olía a antiséptico y a miedo. Mi padre estaba en la cama, más viejo de lo que recordaba. El cabello, antes negro, ahora era gris y escaso. La piel, antes morena, ahora tenía un tono amarillento que delataba problemas hepáticos. Tenía puesta una bata de hospital y una sonda en el brazo.
Mi madre estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre. También había cambiado. Más delgada. Más arrugada. El pelo teñido de un rubio que no le quedaba bien. Cuando entré, ambos levantaron la vista. El silencio duró 10 segundos. Fue eterno. Sofía, susurró mi madre, y su voz se quebró. Hija. No soy su hija, respondí, sin dureza, solo con un hecho. Soy la cirujana que evaluará el caso de su esposo. Mi padre intentó incorporarse. La sonda se movió y él hizo una mueca de dolor. Por favor, Sofía, dijo, con una voz ronca que apenas reconocí. Necesitamos hablar. Estamos hablando. No así, interrumpió mi madre, y ahora sí había un dejo de desesperación. Somos tu familia. Han pasado 10 años. 10 años, sí, dije, y me apoyé en la pared, cruzando los brazos. 10 años sin una llamada. Sin un mensaje. Sin una disculpa. Y ahora aparecen en mi hospital, esperando que los opere como si nada hubiera pasado. Mi padre bajó la mirada. Mi madre apretó los labios. No sabíamos dónde estabas, dijo ella. Mentira. Mi número de teléfono estuvo siempre en el directorio de egresados de mi escuela. Mi nombre apareció en la lista de admitidos de la universidad pública. Preguntaron por mí. Lo sé porque la señora Elena me lo contó. Ustedes no preguntaron nunca. El silencio volvió. Más pesado que nunca. Tenías razón, dijo mi padre, y su voz tembló. Todo lo que dijiste aquella noche, tenías razón. Fuimos egoístas. Te fallamos. ¿Ahora lo entiendes? ¿Después de 10 años? Nos costó, dijo mi madre, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Después de que te fuiste, la ferretería quebró. Tu padre cayó en depresión. Yo tuve que trabajar en una fábrica. Perdimos la casa. Hemos vivido en un departamento prestado los últimos 5 años. Y todo eso es triste, respondí, sin cambiar el tono. Pero no es mi problema. Si lo es, gritó mi padre, y el esfuerzo lo hizo toser. Somos tu sangre. La sangre no paga la universidad, respondí, y esta vez mi voz se endureció apenas un poco. La sangre no trabaja turnos dobles en un café. La sangre no duerme en una pensión con olor a humedad. La sangre no es suficiente cuando la confianza está rota. Mi madre sollozó abiertamente. Mi padre cerró los ojos. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó él en un susurro. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Nada, dije. No se puede arreglar. El tiempo no borra, solo revela. Y lo que reveló es que ustedes me vieron como un instrumento, no como una hija. Me usaron durante años y cuando les pedí que me devolvieran lo que era mío, me dijeron que era joven, que podía empezar de cero. Hice una pausa. Respiré. Y tenían razón, continué. Empecé de cero. Sola. Sin ayuda. Sin familia. Y lo logré. No gracias a ustedes. A pesar de ustedes. Mi padre abrió los ojos. Estaban húmedos. ¿Nos vas a operar?, preguntó, con la voz rota. Sí, respondí, y esa fue la decisión más difícil que tomé en mi vida. Te voy a operar. Porque soy médica, y mi trabajo es salvar vidas, incluso las de las personas que me hicieron daño. Pero quiero que quede claro algo, después de la cirugía, esto se acaba. No voy a cuidarlos en su vejez. No voy a pagar sus deudas. No voy a ser su hija. Sofía, intentó decir mi madre. No, la interrumpí. No más. Ustedes tomaron su decisión hace 10 años. Yo tomo la mía ahora. Les ofrezco mi conocimiento médico. Nada más. Salí de la habitación antes de que pudieran responder. En el pasillo, me apoyé contra la pared y cerré los ojos. La enfermera jefa, que había estado presente durante toda la conversación, puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, doctora?, preguntó. No, respondí.
Pero lo estaré. La operación duró 4 horas. Mi padre tenía una obstrucción intestinal causada por adherencias de una cirugía anterior, una apendicitis maltratada años atrás. El procedimiento era delicado pero rutinario. Lo había hecho cientos de veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez, las manos que sostenían el bisturí pertenecían a la hija que él había traicionado. Durante la cirugía, me concentré en el trabajo. En la anatomía. En los tejidos. En los puntos de sutura. No pensé en la noche del extracto bancario. No pensé en los años de sacrificio. No pensé en nada que no fuera a salvar esa vida. Porque al final eso es lo que me hacía diferente a ellos. Ellos actuaron por egoísmo. Yo actuaba por deber. Cuando terminé, salí del quirófano y le di el parte a mi madre, que esperaba en la sala de familiares. La cirugía fue un éxito, dije, con mi mejor voz profesional. Estará en recuperación unas horas. Si todo va bien, podrán irse a casa en 3 o 4 días. Mi madre me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, Sofía. No me agradezcas. Hice mi trabajo. Di la vuelta para irme. Espera, dijo mi madre. Hay algo que quiero que sepas. Me detuve. No me di la vuelta. El dinero, el de la cuenta. No lo gastamos todo en nosotros. Parte de él, parte lo usamos para pagar el tratamiento de tu abuela. Cuando estuvo enferma. No te lo dijimos porque no queríamos que te preocuparas. Cerré los ojos. Mi abuela murió hace 15 años, respondí. Y ustedes gastaron el dinero cuando yo tenía 17, es decir, hace 12 años, cuando mi abuela ya llevaba 3 años muerta. Así que no. No mientas para justificar lo injustificable. Me fui. No miré atrás. Mi padre se recuperó en 4 días. Durante ese tiempo, no volví a verlo en privado. Todas las interacciones fueron profesionales, frías, necesarias. Firmé sus papeles de alta, le receté los medicamentos postoperatorios y le di instrucciones para el cuidado de la herida. Mi madre intentó hablar conmigo varias veces. Me esperaba en el pasillo, me dejaba notas en la enfermería. Le pedía a las enfermeras que me dijeran que me necesitaba. Ignoré todo. El día del alta, mi madre me abordó en el estacionamiento. Sofía, por favor, dijo, con las manos juntas como si estuviera rezando. No podemos irnos así. Somos viejos. Estamos solos. No tenemos a nadie más. Eso no es cierto, respondí. Tienen parientes. Tienen amigos. Tienen opciones. Lo que no tienen es derecho a reclamarme algo de mí. Pero eres nuestra hija. Dejaron de ser mis padres la noche que me dijeron que podía empezar de cero. Y lo hice. Sola. Así que no soy su hija. Soy una mujer que los ayudó por ética profesional, no por amor. Mi madre rompió a llorar. Esta vez no sentí nada. No rabia, no lástima, no culpa. Solo un vacío enorme donde antes había esperanza. Les he conseguido una cita con un trabajador social, continué. Hay programas para adultos mayores de bajos recursos. También hay grupos de apoyo. Pueden empezar de cero. Ustedes también pueden. Mi madre levantó la vista. ¿Nos estás echando? Los estoy ayudando a ayudarse a sí mismos. Eso es más de lo que ustedes hicieron por mí. Saqué un sobre de mi bolsillo y se lo entregué. Esto es para los gastos de transporte de los próximos meses. $1000. No es mucho, pero es lo que puedo dar sin sentir que me estoy traicionando a mí misma. No esperen más. No voy a mantenerlos. No voy a visitarlos. No voy a estar en sus funerales. Sofía. Adiós, mamá. Fue la última vez que la llamé así. Subí a mi auto, encendí el motor y me fui. Por el espejo retrovisor vi a mi madre llorando sola en el estacionamiento. No me detuve. Han pasado 2 años desde aquel encuentro.
Mis padres viven ahora en una residencia para adultos mayores subsidiada por el Estado. Según supe por el trabajador social, con quien mantengo contacto profesional, no personal, se han adaptado bien. Han hecho amigos. Participan en actividades. Mi madre aprendió a tejer. Mi padre juega ajedrez. No los he vuelto a ver. No planeo hacerlo. Algunas personas me dicen que soy cruel. Que la familia lo es todo. Que el perdón es la única manera de ser libre. Que debería darles otra oportunidad. Yo les respondo con una pregunta: ¿cuántas oportunidades merece una persona que te robó el futuro? Porque no se trata solo del dinero. Se trata de los años. De las noches sin dormir. De las comidas saltadas. De las fiestas perdidas. De la soledad. De la sensación de que el mundo entero seguía adelante mientras yo me quedaba atrás, luchando por algo que ellos destruyeron con una sonrisa. El perdón no es obligatorio. El amor no es incondicional. La familia no es un cheque en blanco. Aprendí a sobrevivir sin ayuda. Aprendí que la fuerza no es no llorar, sino llorar y levantarse igual. Aprendí que el silencio a veces es más poderoso que 1000 palabras. Aprendí que algunas traiciones no se gritan, se recuerdan. Y se usan como combustible. Hoy soy cirujana. Salvo vidas. Veo a familias enteras llorando de alegría cuando un paciente se recupera. Veo a padres que venden su auto para pagar el tratamiento de un hijo. Veo a madres que donan un riñón sin pensarlo 2 veces. Y entonces entiendo que mis padres no eran malos. Eran débiles. Egoístas. Humanos, al fin y al cabo. Pero la debilidad no es excusa para la traición. Y el egoísmo no es amor. Así que aquí estoy. En mi apartamento pequeño, con mis paredes del color que elegí, con mi vida construida desde cero. Sin rencor, pero sin olvido. Sin odio, pero sin afecto. Simplemente libre. El tiempo no borra, solo revela. Y lo que reveló es que yo siempre fui suficiente. Ellos fueron los que no estuvieron a la altura. Al final, la única familia que necesitas eres tú mismo. Y yo, después de todo, aprendí a ser mi propio hogar.